¿Alguna vez has sentido que oras, pero Dios no responde? ¿Alguna vez has estado en medio de una situación que te supera, mirando al cielo y pensando, Señor, ¿me estás escuchando? Hay momentos en los que la tormenta no está solo fuera de ti. Está dentro. No siempre se ve. A veces nadie la nota. Pero tú sí. La sientes en el pecho, en la mente, en la forma en que intentas dormir, pero no puedes. En las preguntas que vuelven una y otra vez. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Por qué Dios permite que esto ocurra? Y quizá lo más difícil no es el viento, ni las olas, ni siquiera el miedo. Lo más difícil es mirar hacia Jesús y sentir que está dormido. Hay una escena en los Evangelios que habla directamente a ese lugar del alma. No a una fe tranquila en un día soleado, sino a una fe sacudida por el miedo. Una fe dentro de una barca, de noche, en medio de una tormenta. Y lo más impresionante de esta historia no es solo que Jesús calme el mar. Es que antes de calmarlo, Jesús estaba en la barca, durmiendo. Hoy vamos a hablar de una de las escenas más conocidas, pero también más profundas del Evangelio. Jesús calma la tormenta. Y vamos a preguntarnos qué nos enseña esta historia cuando tenemos miedo, cuando la ansiedad nos supera, cuando sentimos que perdemos el control y cuando parece que Dios guarda silencio. El pasaje se encuentra en Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. La Biblia nos dice que, al caer la tarde, Jesús dijo a sus discípulos, «Pasemos al otro lado». Ellos dejaron a la multitud y le llevaron en la barca. Y mientras cruzaban el mar, se levantó una gran tempestad de viento. Las olas golpeaban la barca, el agua comenzó a entrar, y la situación se volvió peligrosa. Los discípulos, algunos de ellos pescadores experimentados, hombres acostumbrados al mar, tuvieron miedo, pero Jesús estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece», y el viento cesó. Y vino una gran calma. Después les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Y los discípulos tuvieron gran temor, y se decían unos a otros, «¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?» Esta historia empieza con una frase muy importante. Jesús dice, «Pasemos al otro lado». No fue una idea de los discípulos, no fue una decisión impulsiva, no fue un error de planificación. Fue Jesús quien dijo, «Pasemos al otro lado». Y aún así, en el camino vino la tormenta. Esto ya nos enseña algo muy importante. Estar obedeciendo a Jesús no significa que nunca habrá tormentas. A veces pensamos que si estamos haciendo lo correcto, todo debería salir tranquilo. Si oro, no debería tener miedo. Si confío en Dios, no debería pasar por crisis. Si Jesús está conmigo, la barca no debería moverse. Pero este pasaje nos muestra otra realidad. Los discípulos estaban en la barca porque Jesús los había llevado allí. Y aún así, el viento se levantó. Las olas golpearon, el agua entró, el miedo apareció.
La presencia de Jesús no siempre evita la tormenta, pero cambia por completo lo que significa estar dentro de ella. Tal vez ahora mismo estás viviendo algo parecido. No literalmente en un mar, pero sí en una situación que te supera. Una crisis familiar, una preocupación económica, una enfermedad, un problema que no sabes cómo resolver, una ansiedad que parece crecer por dentro, una decisión que te pesa, una pérdida, un futuro que no puedes controlar. Y quizá te preguntas, Señor, si estoy intentando seguirte, ¿por qué estoy pasando por esto? La historia de Marcos 4 no responde todas nuestras preguntas, pero sí nos muestra algo esencial. La tormenta no significa que Jesús te haya abandonado. A veces la barca se sacude, pero Cristo sigue dentro de ella. Hay otro detalle que nos confronta mucho. Jesús estaba dormido. La tormenta era real, el peligro era real, el miedo de los discípulos era real, pero Jesús dormía. Y esta imagen toca una de las experiencias más difíciles de la vida espiritual, cuando Dios parece callado. Cuando tú estás desesperado, pero el cielo parece en silencio. Cuando tú oras, pero la respuesta no llega. Cuando tú lloras, pero nada parece cambiar. Cuando tú dices, Señor, ¿no ves lo que me está pasando? Los discípulos no dijeron simplemente, Maestro, ayúdanos. Dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa pregunta revela más que miedo. Revela una sospecha dolorosa. Señor, ¿te importamos? Y aquí debemos ser honestos. Muchas veces, en medio del dolor, esa es la verdadera pregunta del corazón. No solo preguntamos, ¿puedes ayudarme? Sino, ¿te importa? ¿Estás viendo? ¿Te has olvidado de mí? ¿Por qué sigues en silencio? Pero el silencio de Jesús no era indiferencia. Su sueño no era descuido. Jesús no estaba dormido porque no le importara la tormenta. Jesús dormía porque no estaba dominado por ella. La tormenta que aterraba a los discípulos no tenía poder sobre él. El viento que les parecía incontrolable no era más grande que su autoridad. El agua que entraba en la barca no podía hundir el propósito de Dios. Esto no significa que el miedo de los discípulos fuera falso. El miedo puede ser real. La ansiedad puede ser real. El dolor puede ser real. La amenaza puede ser real. La fe cristiana no consiste en fingir que no pasa nada. No consiste en negar la tormenta. No consiste en decir, estoy bien cuando por dentro estás roto. La fe no niega el viento. La fe mira a Cristo en medio del viento. Y eso es muy diferente. Los discípulos hicieron algo correcto en medio de su miedo. Fueron a Jesús. Aunque lo hicieron con angustia. Aunque lo hicieron con una pregunta cargada de temor. Aunque su fe era débil. Fueron a Él. Y esto también nos enseña algo hermoso. Puedes acercarte a Jesús incluso cuando tu oración no suena perfecta. Puedes buscarle incluso cuando estás temblando. Puedes despertar al Maestro con una voz quebrada. Puedes decirle, Señor, tengo miedo. Señor, no puedo más. Señor, siento que me hundo. Señor, ayúdame. La fe no siempre llega en forma de palabras fuertes.
A veces la fe es un grito débil desde una barca llena de agua, y Jesús se levantó. Esto es importante. Jesús no ignoró el clamor, no respondió con indiferencia, no miró hacia otro lado. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y el viento cesó, y vino una gran calma. La autoridad de Jesús no necesitó esfuerzo. No hubo lucha, no hubo negociación con la tormenta, no hubo miedo en su voz, solo una palabra. Y la creación obedeció. Esta escena nos muestra quién es Cristo. No solo un maestro moral, no solo un consejero espiritual, no solo un ejemplo de calma. Jesús es Señor sobre el viento y el mar. Aquello que para los discípulos era imposible controlar, estaba bajo la autoridad de Cristo. Y aquí hay una verdad que necesitamos recordar. Lo que te supera a ti, no supera a Jesús. Lo que te desborda a ti, no desborda a Jesús. Lo que te quita el sueño a ti, no quita el trono a Cristo. Tu tormenta puede ser grande, pero no es más grande que Él. Después de calmar la tormenta, Jesús mira a sus discípulos y les pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta pregunta no es para humillarlos, es para revelarles algo. Los discípulos estaban mirando la tormenta como si Jesús no estuviera en la barca. Estaban interpretando el peligro como si la presencia de Cristo no cambiara nada. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Miramos el problema, miramos el diagnóstico, miramos la deuda, miramos la soledad, miramos el futuro, miramos la pérdida, miramos lo que no podemos controlar. Y sin darnos cuenta, olvidamos quién está en la barca. La fe no significa que nunca sentirás miedo. La fe significa que el miedo no tendrá la última palabra. La fe no significa que siempre entenderás lo que Dios está haciendo. La fe significa que puedes confiar en quién es Dios, incluso cuando no entiendes lo que ocurre. La fe no significa que el mar nunca se moverá. La fe significa que Cristo sigue siendo Señor, incluso cuando el mar se mueve. Y esto es muy importante para quienes luchan con ansiedad. Porque a veces alguien puede decirte: si tienes ansiedad, es que no tienes fe. Pero eso puede ser una frase injusta y dolorosa. En la Biblia vemos personas de Dios con miedo, angustia, lágrimas y preguntas. La fe no elimina automáticamente toda emoción humana, pero sí nos enseña a llevar esas emociones a Cristo. Si estás pasando por ansiedad, miedo o preocupación, esta historia no te condena por sentirte débil. Te invita a mirar a Jesús, a decirle la verdad, a reconocer que no tienes control, a dejar de pelear solo contra el viento, a recordar que no estás abandonado en medio del mar. Porque una cosa es tener miedo en la tormenta, y otra es creer que la tormenta tiene la última palabra. No la tiene. Cristo la tiene. También hay algo muy profundo en la frase de Jesús: pasemos al otro lado. Jesús no dijo: vayamos hasta la mitad del mar para hundirnos. Dijo: pasemos al otro lado. La tormenta ocurrió en medio del camino, pero no cambió el destino que Jesús había hablado. Y esto puede sostenerte en medio de tu proceso.
Si Cristo te ha llamado, Él no pierde el control a mitad del camino. Si Cristo está contigo, la tormenta no puede cancelar su propósito. Puede sacudir, puede asustar, puede cansar, puede hacerte llorar, pero no puede ser más fuerte que la palabra del Señor. Tal vez hoy necesitas escuchar eso. No como una promesa vacía de que todo será fácil. No como una frase bonita para negar el dolor, sino como una verdad espiritual. Cristo no abandona la barca. Cristo no llega tarde. Cristo no ha perdido autoridad. Y aunque parezca dormir, sigue estando ahí. Ahora llevemos esta escena a nuestra vida. ¿Qué puedes hacer cuando tienes miedo y Dios parece dormir? Primero, ve a Jesús con sinceridad. No maquilles tu oración. No finjas una fortaleza que no tienes. Dile, Señor, tengo miedo. Señor, siento que no puedo más. Señor, ayúdame a confiar. Dios no desprecia una oración sincera. Segundo, recuerda quién está en la barca. No estás solo con tu problema, no estás solo con tu ansiedad, no estás solo con tu incertidumbre. Cristo está presente incluso cuando no entiendes su silencio. Tercero, no permitas que la tormenta defina a Dios. El viento no dice quién es Jesús. Las olas no dicen quién es Jesús. Tu miedo no dice quién es Jesús. La cruz y la resurrección dicen quién es Jesús. El amor de Dios revelado en Cristo dice quién es Jesús. Cuarto, descansa en su autoridad. No siempre calmará la tormenta en el momento que tú esperas. A veces calma el mar. A veces calma primero el corazón. A veces cambia las circunstancias. A veces te sostiene dentro de ellas. Pero en todos los casos, Cristo sigue siendo Señor. Y si Él está en la barca, tu historia no termina en el naufragio. Los discípulos terminaron la escena con una pregunta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la pregunta central. No solo ¿cómo salgo de esta tormenta?, sino ¿quién es Jesús? Porque cuando descubres quién es Él, la tormenta pierde parte de su poder sobre tu alma. Jesús no es un pasajero más en tu vida, no es un adorno religioso, no es una idea para momentos difíciles. Él es el Señor, el que habla y el viento obedece, el que se levanta y el mar calla, el que entra en la tormenta contigo, el que puede darte paz en medio de lo que no puedes controlar. Quizá hoy tu tormenta no ha terminado. Quizá todavía hay preguntas. Quizá todavía hay lágrimas. Quizá todavía hay cosas que no entiendes. Pero este pasaje nos recuerda algo. No necesitas una vida sin tormentas para tener paz. Necesitas a Cristo en la barca. Y si Cristo está en la barca, puedes clamar, puedes esperar, puedes confiar, puedes atravesar la noche, porque Él no ha dejado de ser Señor. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Jesucristo te habla. Aquí compartimos reflexiones bíblicas claras, profundas y centradas en Cristo, para ayudarte a escuchar la voz de Dios en medio de la vida real. Y si hoy necesitas paz, escribe en los comentarios: Señor, calma mi tormenta. No como una frase vacía,
sino como una oración sincera. Que el Señor te bendiga, te guarde y te recuerde que ninguna tormenta es más grande que Cristo.